Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 15, leemos: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su poderosa palabra: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Demos gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos concedes compartir tu palabra santa en esta preciosa mañana. Y oramos, Espíritu Santo, para que tú sigas hablando. Como lo has estado haciendo hasta ahora, te rogamos que permanezcas con nosotros operando conforme a tu voluntad para esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. La fe está bajo ataques, mis hermanos. Nuestra fe está bajo ataque. Jesús dijo: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y Jesús dijo desde los tiempos de Juan el Bautista, y lo que usted tiene que notar allí es que en el momento en que mataron a Juan el Bautista y el momento en que Jesús estaba diciendo esto, no había pasado mucho tiempo. Eran unos pocos meses, tal vez algún año. Así que Jesús no estaba hablando de una gran extensión de tiempo. Lo que Jesús estaba intentando señalar aquí es de que desde el momento en que se puso la primera piedra del reino de Dios en la tierra, el diablo se levantó con violencia. Desde el momento en que se dio el primer paso, Juan el Bautista era el precursor del evangelio. Desde que el precursor de Cristo empezó a ministrar acerca del reino de Dios en la tierra, desde ese momento Satanás se levantó y hasta hoy sigue haciendo violencia en contra de ese reino. Y ese reino somos usted y yo. Y por lo tanto, la violencia que arropó a Juan el Bautista, la violencia que arropó a Jesús y sus discípulos, esa violencia está hoy. Pero como Satanás es un estratega, esa violencia se intensifica día a día. Y no es el tipo de violencia que usted se imagina, solamente como pasó con Juan el Bautista acerca de que le cortaron la cabeza, sino una misión agresiva, violenta, salvaje de destruir la fe de los hijos de Dios. Y por eso hoy se hace tan difícil que la gente crea en Dios. Usted ve que hay un montón de gente por ahí que dicen: sí, yo temo a Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero no se atreven a dar el paso, no se atreven a recibir a Dios, no se atreven a entregarle su vida, porque hay un ejército en las tinieblas que trabaja con violencia para que, a pesar de que saben que lo necesitan, no puedan dar ese paso. Pero dentro de la iglesia hay gente que logran dar ese paso, y entonces estamos viendo cómo con una rapidez pasmosa se apartan, se descarrían, abandonan a Dios. Y usted lo ve que cuando llegan están llenos de poder, de unción, de amor, de pasión, pero eso se va agotando y a los pocos días, meses o años se han apartado del camino. Pero incluso dentro de la iglesia hay quienes no se han ido, pero ya no confían en Dios. Siguen congregándose, siguen asistiendo a la congregación, pero han perdido la fe, han perdido la relación, han perdido la comunión con Dios. Ya no creen en el Señor, ya viven por lo que creen ellos mismos o quizás por lo que dicen otros. Y por eso hoy yo quiero traer un mensaje con la ayuda de Dios con el tema: Dios lo hará otra vez.
Yo quiero que usted y yo esta mañana podamos revivir en nuestra mente con frescura quién es el Dios en el cual hemos creído. Que es un Dios en el que se puede creer. Que es un Dios poderoso. Que es un Dios de milagros. Que es un Dios que cuando usted se activa en fe, Él responde. Dios lo hará otra vez en nuestras vidas. Y quiero que para eso podamos ver algunos de los milagros que hizo el profeta Eliseo a lo largo de su ministerio en la tierra. Y aunque los capítulos del 1 al 13, incluso de Segundo de Reyes, están llenos en su mayoría de la obra de este profeta, quiero que nos centremos en 3 de los milagros que él realizó. El primero de ellos es justamente el primer milagro que él realiza, que es el que leímos acá. Nos ponemos en contexto. El pasaje que leímos nos cuenta y nos muestra cómo Eliseo servía a Elías, un profeta que Dios usó poderosamente. La mayoría aquí conoce la historia, pero por si alguno no lo sabe, para ponernos en la misma visión, Dios usó poderosamente a Elías. Y llegó un momento en que Dios decidió que iba a llevarse a Elías al cielo sin que muriera. Y Dios lo reveló a todos los profetas. Dios se va a llevar, Dios va a levantar a Elías sin ver muerte. Y esto comenzó a hablarse entre los profetas. Y Eliseo, que era siervo de Elías, Eliseo, a quien le habían dado una palabra de que iba a sustituir a Elías en su ministerio, comienzan a decirle los demás: pero se va tu maestro será quitado, tu maestro será apartado de ti. Y mientras Elías iba avanzando hacia el lugar donde Dios le dijo que lo iba a llevar, le iba diciendo a Eliseo: Eliseo, quédate, porque yo tengo que ir a hacer algo. Jehová me mandó a tal lugar. Y Eliseo decía: vive Jehová, yo juro por Jehová y por tu vida, que a mí nadie me separa de ti. Y una y otra vez se dio esta escena, y una y otra vez la misma respuesta de parte de Eliseo: nadie me separa de ti. Y llegamos al momento que leímos acá. Llegó el momento del ascenso, llegó el momento de que Elías sea tomado. Y como era evidente que Eliseo quería algo, Elías le preguntó: ¿qué es lo que tú quieres? Y como leímos, él le dice: una doble porción de tu espíritu. Le está diciendo: yo quiero el ministerio que tú tienes, yo creo que sea más impactante. El mundo quedó loco con lo que tú hiciste, Elías, pero yo quiero que mi ministerio sea todavía más extraordinario. Pero además él está diciendo: yo quiero evidencias de que yo soy tu sustituto. Yo quiero evidencia de que Dios de verdad me eligió como aquel que va a ocupar tu lugar como líder de los profetas. Yo quiero que sea el Espíritu de Dios que demuestre que yo fui elegido para servirte, para servir a Dios. Y en eso se da este evento y esta señal, y lo que Eliseo pide a Dios se cumple. Elías es tomado al cielo, la señal es vista, y como muestra de que Dios había elegido a Eliseo, entonces el último milagro que realiza Elías es el primer milagro que realiza Eliseo. Elías, para cruzar el río Jordán, abre las aguas y pasa en seco. Eliseo, para regresar a Jericó, abre las aguas y pasa en seco. Como leímos, lo vieron los demás profetas y supieron que el espíritu que estaba en Elías ahora estaba en Eliseo. Pero yo quiero llamar tu atención sobre este milagro 2 cosas. Uno, yo creo que es obligatorio comparar este evento con el momento con la primera vez en que el río Jordán es abierto para que alguien pase. Y lo encontramos en Jueces. Dios está guiando en Josué al pueblo de Israel a la tierra prometida, y están a pocos metros, a pocos kilómetros de Jericó, pero los separa el río Jordán. Ahora no voy a abundar mucho en esa historia. Lo que quiero que usted recuerde es todo el proceso que hizo falta para que el pueblo de Israel pasara por el río Jordán. Hubo que preparar una ceremonia extraordinaria. Hubo que hacer preparativos logísticos extraordinarios de días. Eran muchos, pero el hecho es que Dios decidió que había que hacer un montón de cosas para que ellos pasaran. Y pasaron, pero después de un largo proceso. Y sin embargo encontramos que Elías y Eliseo toman un manto y lo golpean y pasan.
Eliseo hizo un clamor, Elías ni siquiera eso, golpeó el agua y pasó. Muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué Dios está esperando tanto? Y usted dice, pero es tan fácil para Dios hacerlo. Dios puede hacerlo, Él es Dios todopoderoso. Para mí es difícil, para Dios no lo es, y es verdad. Entonces, ¿por qué no lo hace? Y usted ve que usted ha visto a Dios obrando, y usted sabe que cuando Dios hace, Dios puede hacerlo. Y entonces lo tiene usted en un proceso, esperando. Y lo que yo quiero que usted entienda es que Dios escoge el método que Él quiera. Dios sabe hacer milagros, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero también tiene la capacidad y el derecho de elegir cómo lo va a hacer. Y en un momento Él hará el milagro en el instante, en un chasquido de dedos, y no hará falta esperar nada, no hará falta que usted haga grandes cosas, sucederá. Pero otras veces el mismo milagro va a necesitar que usted pase un proceso. ¿Por qué? Lo sabe Dios. Pero lo importante es que como el método que Él elija, ese es el método bueno. El proceso que Él elija para realizar el milagro, ese es el que necesitamos. Ese es el que nos conviene. Lo que Él hace siempre está bien hecho. Entonces usted debe dar gracias. Gracias por mi proceso, porque este es el que eligió Dios para realizar mi milagro. Él pudo hacerlo rápido, pero decidió que lo que más me conviene es el proceso. Y otras veces lo hará rápido. No creas que todo será proceso. Otras veces te vas a quedar boquiabierto y mirarás y cómo fue que pasó. Pero Él decide, no tú. Y lo segundo que quiero que podamos notar aquí es la oración que realizó Eliseo. Tú lo leíste conmigo hace un momento. Te darás cuenta que no fue la cosa más extraordinaria del mundo. Es más, él ni siquiera oró. Él hizo una pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Para abrir el Jordán, para que las aguas del río Jordán, el río más caudaloso de esa zona, para que se abrieran en dos, para que las aguas que bajaban se detuvieran y las aguas que estaban después se agotaran, bastó con que Eliseo dijera: ¿y dónde está Jehová, el Dios de Elías? A veces tú crees que tú tienes que hacer un montón de cosas. No se trata de lo que tú hagas, es de lo que Dios quiere hacer. Para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada complicado. Lo único es que tú le creas a Él. Y no se trata de que hagas un montón de oración, un montón de ayuno, un montón de cosas. Se trata de que le creas a Dios. No te estoy diciendo que dejes de ayunar y orar. Te estoy diciendo que esa no es la clave. La clave es la fe. Imagínate tú orando, ayunando meses, años y años, pero no crees en aquel a quien le estás ayunando. La clave es la fe. La clave es creer. Entonces, no hay nada difícil o imposible para Dios. Él solo decide métodos, y ese método es el que nos conviene. El segundo milagro que quiero señalar esta mañana es el milagro de la curación de la lepra de Naamán. Nosotros también conocemos esta historia porque se predica mucho. Naamán era un general del ejército de Siria. Siria era una nación enemiga, acérrima de Israel. Y Naamán leproso acude a la presencia del rey de Israel con una carta de su rey diciéndole: aquí te mando mi siervo para que lo sanes. Eso decía la carta. No decía por favor, no decía gracias, o lo sanas o lo sanas. Tú verás. Y el rey dice: bueno, este hombre lo que está buscando es meterme en un problema porque él sabe que yo no sé sanar a nadie. ¿No te has visto en esa posición que te piden cosas que tú sabes que no puedes hacer y que ellos saben que tú no puedes hacerlo? Te están retando. Pero este no era el caso. De verdad, Naamán necesitaba que alguien lo sanara, porque las fuerzas humanas no eran capaces de resolver su problema. Pero alguien dijo en algún lugar: en Israel hay algo especial que Él puede solucionar lo que la fuerza humana, la riqueza y el poder no han podido lograr. Pero no estaba en el rey la solución. Y cuando Eliseo se entera de que está pasando esto, escuche su respuesta. Segundo de Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos?
venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aquí es donde usted tiene que decir, wow. Dígalo, wow. Pero qué hombre de fe. Esto no era un tema de arrogancia de Eliseo. Esto no era un tema de que Eliseo se creía la gran cosa. Esto era un tema de que Eliseo supo que quien lo llamó se llama Jehová de los ejércitos. Y él sabía que el Jehová de los ejércitos que los llamó también los respalda. Y que como él es profeta en Israel, Dios va a demostrar que hay profeta en Israel. Él sabía que si ese hombre con lepra llega donde él, algo va a pasar. Le creyó a Dios, creyó en lo que Dios había dicho acerca de él. Y cuando sucedió el encuentro entre Naamán y Eliseo, no solo fue sanado de su lepra, la enfermedad física, sino que incluso recibió sanidad del alma. Porque conoció a Dios y le entregó su vida y declaró: desde ahora yo no voy a adorar a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Eso es lo que pasa cuando alguien choca con la presencia de Dios, con el poder de Dios, con la gloria de Dios. Porque hay muchos dioses en el mundo, pero el único que responde se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí yo quiero que tú veas cómo el Dios en el cual tú has creído tiene poder para sanar las enfermedades físicas, tiene poder para sanar las enfermedades del alma. Así que a veces vemos tal o cual persona y decimos: esta persona no va a cambiar. Es imposible que cambie, es imposible que deje de ser tan malo, tan perverso, tan perversa. O esta persona llena de vicios, ¿cómo es posible que se restaure y se convierta en una persona digna? O esta persona que ha causado tantos problemas, ¿cómo es posible que vuelva y se arrepienta de lo que ha hecho? O quizás a veces está pensando sobre ti mismo: yo no puedo cambiar, no puedo lograr esto, no puedo superar esto, no puedo vencer esto. El Dios en el cual le has creído tiene el poder para hacerlo. Dios lo hará. Así que si estás orando por alguien y ya decidiste que no vas a orar, vuelve a orar, porque Dios puede cambiarle, Dios puede transformarle, Dios puede hacer la obra. Pero vuelvo y digo, si tu problema es de salud, le has creído a un Dios que sana las enfermedades. Y añado, si tu problema es económico, le has creído a un Dios que resuelve problemas económicos. Si tu problema es una situación familiar, le has creído a un Dios que se mete y arregla la familia. Si tu problema es una situación de un sueño que tienes y no puedes lograr, le has creído a un Dios que hace los sueños realidad. Ese es el Dios en el cual hemos confiado. Y el último milagro, disculpen, del cual quiero hablarles esta mañana, es justamente el último milagro realizado por Eliseo. Está en 2 de Reyes 13, 20 al 21, el último milagro realizado en su ministerio. Y este pasaje, antes de leerlo, nosotros tenemos que leerlo más a menudo. Y tenemos que escudriñarlo, y tenemos que meditarlo, y tenemos que profundizarlo. Porque yo creo que hemos leído tanto la Biblia que hemos perdido la capacidad de asombrarnos de lo que nuestro Dios puede hacer. La Biblia está llena de cosas que deberían dejarnos boquiabiertos cada vez que lo leemos. Y escuchen lo que dice aquí, 2 de Reyes 13, 20 al 21. Y murió Eliseo. ¿Qué pasó con Eliseo? ¿Qué pasa con los vivos? Se mueren. Como cualquier vivo, le llegó la hora a Eliseo y se murió. Por más profeta y poderoso que fuera, ¿qué pasó? Se murió. Y lo sepultaron, gracias a Dios. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron unas bandas armadas y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué pasa? Revivió y se levantó sobre sus pies. Dígalo, porque yo creo que usted no lo está procesando. Dígalo usted: revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Qué locura!
El hombre ya lleva días de muerto, meses de muerto, no sabemos el tiempo. Lo que sabemos es que lo único que queda son huesos. Y hay otro que se murió también y cayó sobre esos huesos y cobró vida. ¿Usted está entendiendo dónde nos estamos metiendo? ¿Usted está entendiendo en quién es el Dios en el cual hemos creído? ¿Usted está entendiendo lo que significa que Dios lo hará otra vez? ¿Que Dios puede hacerlo? Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Puede acaso lo muerto dar vida? Creo que la respuesta corta es no. Definitivamente no. Usted no puede pedirle a una piedra que de ella nazca una mariposa. Eso es imposible. La piedra no tiene vida, no puede dar vida. Usted no puede pedirle a unos huesos muertos, los huesos muertos, que quede claro, usted no puede pedirle que den vida. Mis hermanos, nunca se trató de Eliseo. Nunca se trató de Elías. Ni cuando Elías estaba vivo no se trataba de su poder. Ni cuando Eliseo estaba vivo no se trataba de su poder. Pero tampoco cuando Eliseo murió y quedaron sus huesos, tampoco se trataba del poder de Eliseo. El poder era, es y siempre será de Jehová nuestro Dios todopoderoso. Lo que pasa, iglesia, es que cuando Dios decide hacer algo, Él va a usar hasta los muertos si es necesario. ¿Entiende? Aquí lo que pasa es que había un Dios que quería revivir a alguien y dijo, son los huesos de Eliseo los que voy a usar. Tienes que aprender a creerle a tu Dios. Porque cuando Él decida resolver tu problema, si tiene que usar a los muertos, usará a los muertos. Cuando Él decida llegó la hora de responder, Él lo hará por los medios que hagan falta. Ese es nuestro Dios. Y yo quiero ir concluyendo este mensaje leyendo un pasaje, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Porque cuando usted cree que ya ha visto todo, que ya ha visto mucho, que ya ha visto demasiadas cosas extraordinarias, Dios dice, no, todavía falta. Cuando usted dice, wow, qué cosas terribles hizo Elías, qué cosas terribles hizo Dios a través de Eliseo, Dios dice, no, no es suficiente para mí, yo quiero hacer más. Yo quiero que alguien aquí entienda que Dios quiere hacer milagros. Hay gente que tiene milagros ahí atascados. Dios quiere hacerlos porque Dios quiere mostrar su poder. Y el medio que Él ha escogido para mostrar su poder es tu milagro. Entonces Dios quiere hacer milagros. Entonces Él dice, no basta con los profetas, voy a ir yo mismo a la tierra y le voy a demostrar quién soy yo. Y se encarnó en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, cuando principia su ministerio, dice lo siguiente, lee este siguiente pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Yo te lo voy a resumir. Yo he venido a hacer milagros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo he venido a esta tierra a hacer lo que el mundo no puede hacer, a hacer lo que el dinero no puede hacer, a resolver lo que nadie ha podido solucionar. Perdóname que me emocione, pero yo quiero que tú y yo podamos hoy ver al Dios Todopoderoso como Él se ha revelado. Su misión, oye, dentro de su plan eterno hay un capítulo que dice, yo he venido a hacer milagros, yo quiero hacer milagros, yo voy a hacer milagros. Él tiene un plan, un propósito y una voluntad para tu vida. Pero ahí está esa parte. Voy a hacer milagros en su vida. Y cuando yo te digo que Dios lo hará y que Dios lo hará otra vez, no te estoy diciendo que Dios se guarde los mejores milagros para el final. Lo que pasa es que cuando Dios hace algo extraordinario, Él todavía tiene poder para hacer algo mucho más extraordinario. Cuando tú te quedas boquiabierto, Dios puede
matarte del susto. Cuando tú crees que has visto demasiado, Dios dice, pero yo ahora que estoy empezando. Cuando tú crees que ya la última cosa ocurrió, pues Dios dice, ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, mis hermanos y hermanas, yo quiero hablar de la vida de gente que está esperando algo en Dios. Yo quiero decirte hoy, sigue esperando, porque Dios lo hará. También quiero hablar a aquellos que estaban esperando, pero que están perdiendo la fe. Yo quiero gritarte hoy con la mayor vehemencia posible. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Sigue esperando. Tu Dios lo hará. Lo hará otra vez. Lo hará mucho mejor. Pero quiero hablar con la gente que ya de plano perdió la fe, perdió la esperanza. Puede que tú hayas perdido la esperanza, pero Dios no ha perdido su poder. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo, Él lo va a hacer. Póngase de pie, mi hermano. Yo quiero que usted y yo podamos romper una nube que está sobre nosotros, que le ha puesto límites a lo que creemos que Dios puede hacer. Hoy atrévase a pasar del techo que usted le ha puesto a Dios y diga, mi Dios no tiene límites. Mi Dios puede hacerlo. Mi Dios quiere hacerlo. Él quiere hacer mi milagro realidad. Él quiere responder mi oración. Hay gente que cree que tiene que convencerlo. Él ya está convencido. Lo único que falta es alguien que se mete en fe. Es alguien que sepa esperar el momento. Es alguien que sepa creerle. Aún en contra de diagnósticos, aún en contra de pronósticos, aún en contra de decretos, aún en contra de oposición. Alguien tiene que creer al Dios vivo.